Bueno, bienvenidos a este repaso de estadística 2. En el repaso anterior, en el 1, vimos, como recordaréis o como habréis visto, lo que son tablas estadísticas y gráficos. En este repaso 2, lo que vamos a ver son las medidas de centralización. Y vamos a seguir trabajando sobre el mismo ejercicio en el cual trabajamos en el 1. ¿Cuáles son las medidas de centralización? Las medidas de centralización son 3, que son la media, aritmética, la mediana y la moda. Vamos a empezar por la moda. Recuerda que la moda, por definición, primero se representa por una M mayúscula y una O minúscula y su definición es aquel valor que más se repite. Es decir, sería el dato que tuviera una mayor frecuencia absoluta. Como puedes ver, todos los datos tienen la misma frecuencia absoluta, con lo cual la moda son todos. Esto es un caso especial. En última instancia, lo que tendrías que ver es la frecuencia absoluta más alta y ver el dato que se corresponde a esa frecuencia absoluta. Vamos a ver ahora la segunda medida de centralización, que es la mediana. Se representa con una M mayúscula y una E. Por definición, es el dato central, es decir, el dato que está colocado en toda la serie de datos ordenada justamente en el medio. En este caso podríamos ordenar todos los datos y ver qué dato es. Es decir, que si ves cómo los tenemos aquí ordenados, lógicamente el dato que está en el medio es este. Esta va a ser la mediana. En este caso es fácil hacerlo a ojo, pero lo más habitual es que el volumen de los datos sea muy grande o que la frecuencia absoluta tenga mayor variabilidad. Con lo cual yo te voy a enseñar la manera que puedas buscar la mediana en todos los casos. Fíjate, lo que tú tienes que hacer es coger la n. Es decir, acuérdate que la n es la muestra. Vale, pues tú coges el valor de n. ¿Y qué vas a hacer con el valor de n? Pues lo que vas a hacer con n es dividirla entre 2. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente lo que tú intentas buscar es, dentro de la muestra, el dato que estaría en la mitad. Vamos a hacerlo de otra manera para que nos quede más bonita la fórmula, porque si no el 2 se nos descoloca muchísimo. Vale, vamos a colocarlo aquí. Muy bien. Entonces quitamos aquí el igual, lo ponemos aquí. Y en este caso, fíjate porque la muestra, el valor de la muestra es 5. Si tú 5 lo divides entre 2, lo podríamos hacer de cabeza porque es 2,5, pero yo ya voy a empezar a utilizar también la calculadora. La voy a dejar aquí abajo. ¿Por qué, chicos? Pues sencillamente, y chicas, porque la profe ha dicho que para este trabajo podéis usar la calculadora, con lo cual los que trabajéis en el ordenador podéis utilizar la calculadora del ordenador y los que trabajéis en cuaderno o en hoja tenéis que buscaros una calculadora y llevarla para el día del examen. Vamos a ver, tenemos 5 dividido entre 2 y está chupado, 2,5, como os decía. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa lo siguiente, que tengo que ir a la frecuencia absoluta acumulada y ver dónde estaría situado el 2,5. Fijaros porque siempre tengo que estar por encima, es decir, el 2,5, este no me valdría porque estaría el 2. El 2,5 estaría contenido aquí en el número 3, en el 2 no ha llegado, el 3 ya se pasa. Luego, como os decía y hemos dicho antes, es 195 el valor que corresponde a la mediana. Entonces, voy a poner que el valor de la mediana es, fijaros porque no es que sea 2,5, 2,5 es el lugar donde yo me sitúo para buscar el dato que sería la mediana, que en este caso sería 195 centímetros o lo que es lo mismo 1,95 centímetros. Y vamos ya al último, que es la media aritmética. Vamos a aceptar, voy a borrarlo de aquí, voy a quitar aquí media aritmética.
No sé por qué me ha pasado esto, pero bueno, le damos suprimir, me sitúo aquí abajo. Bueno, ha decidido que no lo va a hacer ahí, vale, pues bueno. Bueno, vamos a ver, porque tengo hoy el ordenador un poquito protestón. Y además me ha borrado la media aritmética, con lo cual voy a volver a hacerlo otra vez tranquilamente. Pues no sé muy bien qué es lo que nos está pasando hoy con el ordenador. Bueno, yo también es verdad. 5 dividido entre 2, porque estamos tratando de buscar la mitad y hemos visto que era 2,5. Y entonces teníamos que... Bueno, quiere trabajar la fórmula y yo no quiero que trabaje la fórmula, porque al darle igual, la problemática que tengo es que él quiere hacer un cálculo, ¿vale? Entonces me voy a situar aquí. Es que él quiere hacer un cálculo. Poner igual significa que quiere que cuando tú le pones igual, significa que tiene que calcular. Entonces voy a utilizar otro igual para que no nos vuelva locas o locos. Utilizo el igual este y así ya me deja un poquito tranquila. 5 dividido entre 2, que es igual a 2,5, como hemos visto. Entonces, como hemos visto, la mediana ya es igual el dato que estaría en ese valor, que como hemos visto ese valor estaría aquí, porque en el 2 todavía no habríamos llegado. El dato que contiene al 2,5 es el 3 y el dato que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada 2,5 sería 195 centímetros, o como hemos dicho, 1,95 centímetros. Ahora vamos a calcular la media aritmética. ¿Qué ocurre con la media aritmética? Bueno, pues para calcular la media aritmética tenemos que volver a nuestra tabla y tenemos que usar esta columna que tenemos aquí. Fíjate, porque en esta columna que tenemos aquí, que es la que vamos a usar para el cálculo de la media aritmética, vamos a colorearlo de color ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues te lo está indicando el encabezado. Tengo que coger el dato y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Yo en este caso lo voy a hacer usando la hoja Excel. El que utilice la hoja Excel sigue el mismo procedimiento que yo. El que tenga que hacerlo en una hoja de examen sabe que puede usar la calculadora. Para que en una hoja Excel el ordenador haga los cálculos, acuérdate que siempre tienes que poner igual. Entonces digo, vale, yo quiero esta columna, quiero que multiplique, para multiplicar uso el asterisco, por este número. Le doy intro y me lo calcula. En este caso es muy sencillo porque es todo multiplicarlo por 1, pero bueno, entonces me va a quedar el mismo dato, pero yo lo voy a ir haciendo para que lo veas. Marco el dato, pongo asterisco, que es es como indicar al ordenador cuál va a ser la operación. A ver si me ha olvidado igual, marco la casilla del dato, le doy asterisco, le doy la casilla por la que quiero multiplicar e intro. Vuelvo otra vez, igual, le doy al dato, asterisco, la casilla de la frecuencia absoluta e intro. Y voy a la última. Igual, doy el dato, asterisco para multiplicar por la frecuencia absoluta e intro. Muy bien, ya tengo calculadas todos los productos de los datos por la frecuencia absoluta. ¿Qué voy a hacer ahora? Sumarlos. ¿Qué vas a hacer tú? Pues lógicamente deberías de sumarlos con la calculadora, pero yo voy a utilizar la ventaja que me da Excel, que lo hace él solo con la autosuma. Total de los datos, 970. ¿Vale? Esos, digamos que es la suma, a ver, insertar, sería la suma de XI por FI. Y esto lo vamos a necesitar. Vamos a poner aquí debajo. ¿Y para qué vamos a necesitar? Lo vamos a volver a poner aquí. 970. Y este dato le vamos a necesitar. ¿Por qué? Pues fíjate, porque la media aritmética, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo esta suma. No es esto. Esto es lo que me interesa. La media aritmética se calcula, como hemos dicho, dividiendo
la suma de todos los datos multiplicados por su frecuencia, esta que hemos calculado aquí, y la tenemos que dividir entre n. Lo tengo aquí abajo, n, para que la voy a poner ahí. Ojo, qué despistada estoy. Tal igual, muy bien. Y entonces, la suma de x por y, perdón, la suma de xy por f sub i, hemos visto que es 970. Pues entonces yo digo 970 y lo tengo que dividir entre n, que es, fíjate, 5. Igual, yo ahora lo que voy a hacer va a ser que me lo calcule la tabla, el programa. Vuelvo a repetirte, eso lo podéis hacer aquellos que vayáis a usar Excel. Los que tengáis que hacerlo en la hoja, recurre a la calculadora, que si la llevas la puedes usar. Igual, esta casilla dividida, que son los dos, no, pero en Excel en la división es la raya del 7, el slam, dividido entre eso. Y me dice que la media aritmética es 194, es decir, ahí es donde me sitúa aproximadamente cuál es el dato medio de las estaturas, cuál es la media de todas las estaturas. Fijaros que realmente no hay ningún dato con 194, pero ese sería el dato que correspondería. Hasta aquí hemos calculado las tres medidas de centralización: moda, mediana y media aritmética. Nos queda a continuación el repaso 3, en el que veremos las siguientes medidas. Espero que haya quedado claro.